Entonces, bueno, ahí al principio están viendo el mercado inmobiliario en Colombia. Colombia es un país, les pinté esos dibujitos ahí para mostrarles que Colombia es un país que es un poco privilegiado porque tiene dos mares, tiene el Océano Pacífico y el mar Caribe arriba, entonces eso le genera una diversidad bastante grande. Tiene en el centro una cordillera, la cordillera de los Andes inicia ahí y eso hace que tenga bastantes climas. Aquí al lado derecho encuentran lo que es la llanura que da hacia Venezuela y la selva que da hacia Perú y Brasil y Ecuador. Entonces, pues se pueden imaginar toda la cantidad de diversidad que se puede encontrar entre llanura, selva, montañas y dos costas. Entonces, eso en primer lugar. También tiene una clasificación de 32 departamentos, se llaman acá no estados, sino departamentos. Y está dividido, por lo general aquí la dividen en 5 regiones, que son las que le acabo de mostrar: Orinoquía, Amazonía, los Andes, el Caribe y el Pacífico, y una más que son unas pequeñas islas, algunas tal vez sean muy conocidas por alguien, que es San Andrés y Providencia, que es la parte insular de Colombia. El primer dato que les quiero pasar es en cuanto a, yo no sé si ahí están viendo completa o se cruza con las imágenes o si la ven completa. Completa. Sí, se ve completo. Ok, Edson me dio como unos tips para información y entonces querían saber quién paga qué. Ese es el primer slide que les presento. ¿Quién paga qué? En cuanto a una transacción de compraventa en Colombia, existen unas leyes establecidas. Una es la resolución del 2019 que todavía se mantiene y donde dice que cada año las tarifas se incrementan de acuerdo con el índice de precios al consumidor, que es el que indica el costo de vida en Colombia. Los gastos a tener en cuenta aquí son los que los que paga el vendedor y los que paga el comprador. Si se puede hacer un resumen al final, el comprador paga el 1.94% y el vendedor cancela el 1.27%, que corresponden a qué conceptos. Por ejemplo, a los conceptos de escrituración, en la que le corresponde pagar el 0.54 del valor del inmueble. Si, por ejemplo, un inmueble cuesta 100 millones, entonces ahí se sacan las cuentas, ¿no? 540.000 pesos en pesos colombianos. En algunos casos voy a poner aquí a los lados a qué corresponde en dólares para que tengan una idea estandarizada. Estos costos se pagan en una entidad que está establecida para eso, que son las notarías. Entonces el comprador y el vendedor se reúnen en una notaría, hacen su transacción de compraventa, firman los papeles y cada uno paga de acuerdo a estos porcentajes. Otro gasto que se debe cancelar directamente en esa notaría es la retención en la fuente, es otro impuesto establecido de manera local y corresponde al 1% del valor de la venta. Este lo debe pagar el vendedor. Cuando es persona natural y si es persona jurídica, no paga este impuesto. Entonces ahí hay una diferencia. Cuando las transacciones se hacen como personas naturales, hay unos impuestos, y cuando se hacen como empresas, pues digamos, tiene ese beneficio de no pagar ese impuesto. Entonces, de acuerdo con este ejemplo de 100 millones, pues los gastos notariales se aproximan a 540.000 pesos, de los cuales el comprador paga la mitad y el vendedor pagaría la otra mitad. Existe otro ente regulador que es la Oficina de Instrumentos Públicos, que es donde se registran todas las escrituras de las propiedades para que quede pues un registro de quién tiene qué en todo el país. Y ese registro de escritura corresponde al 1.67 sobre el valor de la venta. Deben ser pagados por el comprador. Como les decía al principio, el resumen, el 1.94 lo paga el comprador y el 1.27 lo paga el vendedor.
La entidad que regula todas estas normas de escrituración y de notaría es la Superintendencia de Notariado y Registro. Allá es donde queda registrado todas y cada una de las escrituras de una transacción de compra-venta. Si lo vemos en términos de dólares, a un cambio de una tasa del 3.700 pesos, que es más o menos lo que está oscilando hoy en Colombia, el peso colombiano, en una propiedad de 100 millones correspondería a 27.000 dólares, de los cuales el vendedor paga 342 y el comprador 524. Existen otros impuestos, por ejemplo, la venta antes de que transcurra un año desde su compra o construcción. En principio paga un IVA que es establecido por la ley. Ese impuesto es del 10% sobre el importe de la escrituración. Lo paga el comprador y se entiende incluido en esa transacción. Aquí se me borró eso. Lo debe declararlo y entregarlo después al fisco el vendedor. ¿Sí? Y también existe un impuesto que se genera cuando hay ganancia ocasional, que es después de haber tenido una propiedad 2 años de posesión. Y se calcula sobre el mayor valor entre el valor de compra o el avalúo que se le haga al inmueble. Entonces, aquí pues en esta diapositiva está resumido todo lo que tendría que pagarse en una transacción de compra-venta. Si tienen alguna pregunta, si se escuchó bien. A ver, los gastos de escrituración, el punto 54% es lo que corresponde a la escrituración, Sí, a lo de la notaría y todo eso. correcto. Ah, ok, gracias. Se pagan por aportes iguales, ¿no? Entonces, ese es un costo, una tarifa establecida por estas entidades y estas resoluciones de ley, y hay un acuerdo que se paga mitad y mitad. Entonces, la mitad la paga el comprador y la mitad el vendedor. Por eso aquí esos 540.000 pesos que corresponderían a una propiedad de 100 millones de pesos, los pagan en mitades, 270 cada uno. Esa propiedad de 100 millones, ¿de qué constaría o nos vas a platicar más adelante? O sea, 2 recámaras, baño, No, comedor, no, en realidad. o qué es para ustedes 100 millones de pesos, aquí son 657,000 pesos. Entonces, ¿qué es para ti una propiedad de 100 millones allá? Si nos basamos en lo que en este momento estoy construyendo, esto es una propiedad casi de carácter, casi vivienda de interés social. No tanto por las habitaciones que tenga, sino por su valor, ¿sí? O sea, Donde se encuentre el material que le pusieron y todo, ¿no? de acuerdo a una cosa que más adelante les voy a comentar que existe en Colombia, que es la estratificación. Y eso determina el valor o la capacidad de compra que tienen las personas, y con eso tendrían acceso a ciertos valores de las viviendas. Por lo general, las personas que tienen la menor capacidad de compra están estratificadas en el primer estrato y no tendrían capacidad para comprar, por ejemplo, una vivienda de más de 50 millones de pesos o algo así. Entonces son viviendas que se van a encontrar aquí como viviendas básicas, construidas con los materiales básicos, prácticamente sin acabados, casi que podríamos decir que en obra no negra pero gris, y la persona se encarga para que le salga bastante económico, de recibir el inmueble y terminarlo, hacerle sus acabados de acuerdo como considere, pues a su gusto y a su capacidad de determinación, ¿no? En cambio que viviendas con todos los acabados y materiales digamos, de cierto costo, pues podrían estar costando de los bajito, de los 250, 300 millones para arriba. Y que ya no se consideran como, ya se llaman como vivienda no bis, no es de interés social. De hecho, existe una otra categoría que podría ser hasta llegar a ser más barata, que se llama vivienda de interés prioritario.
Es lo más económico que existe y todas esas viviendas son subsidiadas por el gobierno o por lo menos proporcionan programas para que los constructores se sientan atraídos a contribuir al mercado inmobiliario para poder proporcionar vivienda a quien lo quiera comprar. Entonces se establece como esa estratificación de costo de vivienda de interés social, no de interés social e incluso de interés prioritario. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, gracias. Otro aspecto que les quería mostrar es respecto al crédito hipotecario, o sea, las tasas o más o menos en qué nivel se encuentran en este momento los créditos. Los créditos siempre han sido bastante altos en Colombia, las tasas de los créditos, pero debido a la pandemia ha habido una reducción leve. Y en este momento, sacando datos más o menos cercanos del año pasado y tal vez algunos de este año, los bancos se encuentran con las tasas más bajas en este momento. Al 15 de enero del 2021, por ejemplo, estas son las tasas que aparecían como más bajas, entre el 7,96 y el 9,27 efectivo anual, que pues de todos modos no son muy bajitas, ¿no? Pero es que antes estaba en el 12, 13, 14. Entonces se podría decir que ahora sería un momento oportuno para que los que quieran comprar vivienda. Y este mismo tipo de créditos son los que los constructores buscan aliarse con los bancos para que los que quieren comprar propiedades puedan tener un acceso a una buena tasa y hacerse con su vivienda. El 2020 se clasificó como el mejor año en ventas a pesar de la pandemia de vivienda nueva con 194.800 unidades. Y en el 2021 la entidad que saca todas las cifras, la Cámara de Comercio de Construcción, perdón, estima que se incrementará incluso en 7,4% más para el 2021 a 209.000 viviendas. Esto porque la banca jugará un papel clave a través de, o están haciendo, digamos, programas y promociones en los bancos para colocar créditos, para que la gente se sienta atraída a obtener un crédito hipotecario. De hecho, estaban revisando una ley donde se extendía más el plazo, porque el plazo típico normal acá era de 15 a 20 años y estaban extendiéndolo hasta los 30 años. Las tasas para viviendas no bis, como le comenté a César hace un momento, la vivienda no bis es la que no es de vivienda de interés social. En promedio están en el 9,17, siendo la más baja de 7,96 y la más alta que no aparece aquí, del 10,30% efectivo anual. Si pudiéramos ver una gráfica de tasas, pues se podría observar que desde el 2002 ha bajado significativamente porque estaba, como les digo, en 16%. Es una tasa altísima y aquí puedo contar una anécdota que yo tenía como en mente dedicarme al tema estilo Kiyosaki, ¿no? Comprar una vivienda cada 2 años o cada año y medio desde el momento en que uno sale de la universidad y empieza a generar ingresos. La perspectiva era ir comprando bianualmente una unidad de vivienda para ser usufructuada, rentada y retirarse a los 35 años con, no sé, 10, 12 viviendas rentando. Pero pues eso no ocurrió y en particular no ocurrió por falta de conocimiento y también porque aquí las tasas subieron tanto que mucha gente tuvo incluso que devolver sus viviendas o deshacerse de ellas. Si hay algún colombiano en el auditorio, de pronto recordará una terminología a la que llamaban la cuota UPAC, que se basaba en esa indexación de las tasas de crédito que era altísima y eso pues hacía que las cuotas fueran muy altas y la gente no pudiera pagarlas y perdieran sus viviendas. Los bancos que están otorgando la mayor cantidad de créditos en esta época son unos de los bancos más conocidos acá en Colombia, son Davivienda y Bancolombia, con desembolsos por lo menos 147.000 millones de pesos para no bis y 32.000 billones de pesos para bis.
El banco está financiando hasta el 80% del valor comercial de la vivienda para BIS, precisamente por el propósito de que la gente tenga el mayor acceso posible a comprar su vivienda. Para las no BIS solamente financian hasta el 70% y si se acuerda una figura de leasing habitacional podrían financiar hasta el 90%. Aquí se tiene como la expectativa o la proyección de que la economía va a recuperar su ritmo de crecimiento en el 2021 y el 2022, pasando a niveles del 4,8% en el 21 y 3,8% del 2022, aumentándose pues a esos niveles. Jalonada por un consumo privado, especialmente de bienes y se propicia mucho la inversión para que la economía no caiga. Se habrán enterado tal vez algunos de diferentes problemas que existen políticos en Colombia. Eso pues podría afectar. No sabemos qué va a pasar de aquí a un año, que hay elecciones. Pero aquí tienen muchísimas ganas de caer en lo que han caído otros países hermanos. Pues que son, no sé, como políticas más estilo, no sé, Correa o las de Nicaragua, Venezuela. Entonces, a pesar de ver el panorama de esos países, aquí le tienen muchas ganas a caer. Aquí, como decía Jürgen Klarik en algunos de sus videos, el panorama es incierto aquí, pero si se llega a subir ese tipo de políticas, es mejor que salgan. Entonces, en este momento no se podría decir, está propicia la inversión y la construcción ha seguido funcionando. De hecho, es uno de los sectores que ha seguido funcionando y no se ha parado a pesar de la pandemia, pero no sabemos el panorama político que traiga. Aquí puse abajo estas presentaciones, pues seguramente se las voy a pasar y aquí hay un enlace para que puedan mirar o escudriñar más acerca del tema. ¿Alguna pregunta sobre los créditos hipotecarios? Está grabando. Si están ahí, ¿me escuchan? Que no los veo. Sí, escuchamos. No, ninguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, Sí, Patricio, todo bien, gracias. dale. Una de las opciones que gusta mucho a la gente es comprar sobre planos. Ya han hablado también de ese tema en otros webinars. Entonces, pues, ¿en qué consiste? En simplemente mirar una vivienda que aún no está construida, un proyecto que no está construido, y el atractivo de eso es que se compra a precios menores o a precios descontados, precios casi que de mercado, se podría decir. Y se espera que una vez terminada la construcción, la persona ya haya ganado alguna valorización sobre su compra de planos y de esa manera pues la tenga un tiempo y después la venda o que la pueda arrendar para sacarle un provecho y poder pagar sus créditos hipotecarios, ¿no? Pero ahora les muestro un cuadro donde eso pues lo importante es hacer los números ahí porque hay como un punto después del cual eso no genera, los números muestran que no genera un flujo positivo. Entonces, se debe hacer en proyectos, las recomendaciones para una compra sobre plano es que se hagan en proyectos que ojalá sean serios con condiciones que garanticen que el proyecto se va a terminar, ¿no? Porque se encuentra uno con proyectos que atraen mucho comprador inocente y después el proyecto se desaparece y no hay quien les responda. Entonces, pues la gente es importante que verifique que ya cuenta con una licencia de construcción, que existe aquí unas entidades que otorgan las licencias de construcción en un término de 6 a 8 meses. Podrían ser más rápido, pero las entidades son un poco paquidérmicas para hacer eso acá, poco lentas. Entonces,
Pues si ya el proyecto cuenta con licencia de construcción, pues es una buena señal. Que el constructor tenga buenas referencias y experiencia de varios años, también no que sea un constructor que recién empezó a hacer un primer edificio o una casa, porque pues puede salir más caro, más costoso. Lo barato puede salir más costoso. También que no te pidan consignar el dinero en cuentas personales, sino que existan figuras que garanticen que esos recursos que la persona entrega en sus cuotas iniciales sean destinados para lo que efectivamente deberían ser, que es la construcción. Esas figuras pueden ser figuras de custodia o de fiduciaria, preferiblemente, donde allá lo que se requiere es que se abra una cuenta que se llama encargo fiduciario, que es como abrir una cuenta de ahorros, donde el dinero está ahí esperando a que se utilice en lo que se debe utilizar y posiblemente ganando un interés mínimo, pero pues por lo menos está ahí a salvo. Cuando el proyecto ya muestre condiciones de que se puede iniciar, se traspasa ese encargo fiduciario a otro encargo para el manejo de los recursos, ¿sí? Un encargo ya de recursos. Y estos se empezarán a desembolsar cuando las preventas alcancen un mínimo, por ejemplo. Entonces, no se sueltan pues los recursos a pesar de estar en el custodio o en la fiduciaria, porque sí, sino cuando ya el proyecto demuestre que ha llegado a algún nivel de ventas, lo que indica que tiene más seguridad de que se lleve a cabo. El promotor o constructor, la idea es que facilite una forma de pago de cuota inicial de 6, 12, 18 meses o lo que dure el proyecto, permita esas formas de pago y eso facilite a la persona la compra de su propiedad. Y además que cuente con varios convenios bancarios. Y todas estas condiciones que yo expongo aquí se ve que se cumplen, entonces esa compra sobre planos tiene mayor probabilidad de que sea exitosa y que la persona no vaya a caer en alguna estafa, en alguna pirámide, que existen muchas por acá. Entonces, por eso la recomendación, hacer la tarea. Siempre nos han dicho, estudia el doble y cree la mitad. Haz tu tarea cuando veas a proyectos, tratar de invertir sobre planos, que yo ahí pongo invertir entre comillas, porque para mí la compra sobre planos solo es, puede ser interesante siempre y cuando los números así lo demuestren. Entonces hay que hacer los números y hay que tener en cuenta si lo que estoy comprando es para generar flujo de caja o es para especular con valorización, ¿cierto? El hacer flujo de caja significa comprar una propiedad a la cual yo le quiero sacar una renta y eso me va a permitir pagar todos los costos y me sobre todavía dinero, ¿no? Si eso no se cumple, pues esa vivienda en realidad no está generando flujo de caja. En la anécdota que les contaba de que yo empecé a comprar apartamentos, yo logré comprar 2 apartamentos al principio de mi vida laboral y los puse a rentar y no tenía conocimiento de muchas cosas, entonces no sabía ni cuántos años me iba a quedar con esos apartamentos o cuándo los pensaba vender, si se iban a valorizar o no. Casi siempre, pues aquí en Colombia, el mercado inmobiliario casi siempre ha tendido a subir, entonces yo confiaba en esa especulación. Compró un apartamento y lo vendo dentro de algunos años y me he ganado un dinero. Con esos 2 apartamentos el resultado fue que yo duré con ellos todo el tiempo del crédito hipotecario, que son 15 años, y la mayor parte del tiempo estuvieron rentados. Hubo algunas vacancias o, digamos, desocupaciones, pero la mayor parte del tiempo rentados. Y en uno de esos apartamentos, al hacer el balance final de cómo resultó toda esta transacción desde la compra hasta la venta, en uno de ellos hubo ganancias y en otro hubo pérdidas, ¿correcto? Y durante toda la vida del inmueble, no me generó un flujo de caja positivo. O sea que toda esa apuesta fue totalmente a la valorización. Porque yo costeaba varias cosas de él, como los impuestos, las administraciones, etcétera. Y eso pues me llevó a sí tener ingresos, pero también sacar de mi bolsillo, ¿no? Entonces aquí como estamos en una comunidad de inversiones, pues aquí es muy importante que
esos números se hagan. Aquí tengo un ejemplo en Excel que yo hice un ejercicio una vez solamente por saber qué pasaría si yo compro un inmueble que cueste 140 millones, ¿cierto? Porque eran como, pues, los que todavía no se consideraban de vivienda de interés social. Con una cuota inicial del 30%, que correspondería a este dinero, y teniendo un capital de 70 millones. Ah, ya no me puedo mover. Sí. Y generando un crédito de 70 millones a una tasa del 11%, entonces eso me da unos números anuales, una cuota mensual de este valor. Dependiendo de la estratificación del inmueble en Colombia, uno puede determinar que lo que la gente quisiera es obtener al menos el 1% mensual de lo que cuesta el inmueble, como el valor de renta, ¿sí? O sea, si un mueble costara 100 millones, yo quisiera sacarle 1 millón de pesos, ¿cierto? Pero no es así, el mercado no da para eso y apenas con mucho esfuerzo podría sacarse el 0.7%. Lo normal es que se saque el 0.5%. Entonces, como les decía, si hacemos el ejercicio de los números, nos damos cuenta que para un inmueble con valor de 140 millones, yo sí estaría sacando flujo de caja positivo. Pero después de que el inmueble pase de un valor como por ejemplo 200 millones, esto empieza a ser negativo, ¿sí? Porque me vas a sacar plata de mi bolsillo y no va a ser rentable. Entonces tendría que rentarlo más alto y la gente no va a querer pagar más de un arriendo específico por vivir en esa vivienda. Entonces, esto no aplica para comprar cualquier vivienda de cualquier valor, ¿correcto? Además hay que tener en cuenta el costo de los impuestos que aquí se llaman prediales y hacer unas provisiones por si se desocupa o por si hay que hacerle mantenimiento al inmueble, y todo eso son costos. Entonces los números, reitero siempre, es muy importante hacerlos primero para saber si realmente esa compra sobre planos va a ser o no va a ser una inversión y que no se convierta después en un dolor de cabeza. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre la compra sobre planos? No. Bueno. Anteriormente les hablé sobre los estratos. Sí están ahí, ¿no? Es que yo no los veo. Sí, sí, aquí seguimos. Ok, Sí, aquí estamos. Sí, gracias, gracias. Como que no Eh, estamos. Hace un momento le comenté a César que aquí existe lo que se llaman los estratos. Es simplemente una forma de clasificación del Departamento Nacional de Estadística, que es una de las entidades que lleva todos esos datos del costo de vida, de cuántas personas hay, cuántos millones de personas tiene el país. Todas las estadísticas las lleva esa entidad que se llama el DANE, y ellos tienen una clasificación que se llama el estrato, y que simplemente corresponde pues a una clasificación numerada del 1 al 6 para decir que el costo de vida debería ser pagado de acuerdo con esa capacidad de ingreso o de pago que tienen las personas, ¿no? Entonces, eso es como también contribuye a que haya cierto tipo como de equidad en el cual los que tienen mayor estrato puedan contribuir a los que tienen un menor estrato, una menor capacidad. Y eso se refleja, por ejemplo, en el costo de los servicios públicos. Entonces, mirando lo de las compras de propiedades de la diapositiva anterior, si uno se pone a analizar los costos de las viviendas para estrato 3, pues van a ser más económicas que las de estrato 4, 5 y 6. El estrato 3 pegado al 4 y el 4 se podría considerar aquí en Colombia lo que se llama clase media.
Y a los otros les llaman, esos nombres pues no son muy buenos para mi gusto, pero así se llama. Clase alta son 5 y 6 y clase baja son 1 y 2. Entonces, si uno quisiera realmente sacarle usufructo, tendría que tratar de hacer proyectos o conseguir propiedades que pueda gestionar, pero en los estratos 3 hacia abajo, porque del 4 para arriba ya los números no te dan. Entonces, esos estratos se reflejan en los servicios públicos y domiciliarios para asignar subsidios, por ejemplo, a la gente de menor estrato pues, les cueste más económico los servicios y en cambio los estratos altos puedan hacer contribuciones que vienen en la factura, obviamente, para favorecer a los estratos menores. Aquí pegué una gráfica en la que, de acuerdo a esos estratos, se puede encontrar que el número de viviendas como para entender un poco qué tanta demanda hay, ¿no? Entonces, y eso se hace por ciudades. Entonces, no es lo mismo vivir en Bogotá que vivir en, no sé, una ciudad pequeña, porque los costos de Bogotá son altísimos y con lo que uno se compra una propiedad en Bogotá se podría comprar hasta 3 en una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, pues las ciudades que más nombre tienen aquí, más economía mueven, son las que aparecen aquí: Barranquilla, Medellín, Cali y obviamente Bogotá. Y ahí pueden observar pues algunos números de de cómo se ha comportado de acuerdo con el estrato, el movimiento de viviendas. La definición de los estratos también, de acuerdo con resoluciones de la Secretaría Distrital de Impuestos, hay dos clases de impuestos. Hay los impuestos nacionales que los maneja la entidad principal de acá, que se llama la DIAN, y hay otra que la maneja las secretarías de Hacienda. Cada ciudad puede tener sus tarifas, porque como depende de los estratos y el costo de vida de la ciudad, pues entonces ese impuesto, esa tarifación del impuesto predial es por ciudad. En Bogotá en particular, aquí se puede observar que las tarifas van desde el 5.5 por mil hasta aquí no aparecen los últimos rangos, pero se va por ahí hasta el 11 o 12 por mil para viviendas de 1.000 millones o de 1.500 millones para arriba. Eso corresponde más o menos a viviendas que van entre los $34.000 y los $353.000. Luego el impuesto predial va entre los $191 y los $3.500 para este cuadro que se ve aquí. Esa información se puede consultar. Aquí está también ¿cómo se llama? Un link en el cual uno dice, bueno, ¿de a qué estrato pertenece mi predio? ¿No es cierto? O donde quiero ir a buscar de qué predio se trata. Existe un sistema creado por la Planeación Nacional que se los pone a disposición de la gente para que pueda entrar. Aquí le estoy haciendo la conexión a un sistema en el cual uno podría consultar toda la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Aquí está la ciudad vista desde arriba. Y uno se acerca hasta el predio que quiere consultar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en este momento haciendo un proyecto más o menos por este lado y yo entro aquí a mirar de qué estrato es, porque aquí aparece la ciudad mostrada en lotes, ¿cierto? Y yo puedo escoger un lote específico y sacarle la información a través de estas herramientas. Pues para los que vivan en Colombia, si no la conocían, pues pueden entrar aquí y consultar qué tamaño tiene, qué normatividad tiene. Sí, bueno, creo que solo quería que sepan que existe este sistema que se llama Sinupod y que lo pueden consultar
para buscar en qué estrato se encuentra la ciudad y qué normatividad cumple. Si puedo, en ese sector puedo hacer vivienda residencial, vivienda comercial, montar oficinas, cosas así. Y esos mismos estratos determinan los precios. Entonces, si ven en este mapa de Bogotá, se puede ver que hay ciertos sectores que son de estrato 2, luego ahí se encontrarán viviendas de precios más económicos, mientras que el estrato 6, que es el verde, es como el sector más exclusivo de la ciudad, por decirlo así, donde se encuentran viviendas cuyo metro cuadrado puede estar entre los 12 millones, 10 millones para arriba, ¿sí? Y aquí se puede observar que pues los top de los barrios con proyectos de vivienda de mayor valorización en Bogotá por estratos serían estos que aparecen aquí por barrios. Entonces, si uno quiere buscar, si uno quiere hacer la tarea, tiene que irse a buscar en qué sitio, en qué barrio le convendría más encontrar una vivienda que le sea favorable para una inversión. En esta gráfica se puede observar, por ejemplo, que los barrios con más valorización en el estrato 3 o en el estrato 4 han sido unos barrios específicos con unas valorizaciones que van del 4.8 al 9.9%, donde en el año 2019 son los que están en bolitas y en triangulitos los del 2020. Todavía no existe información actualizada del 2021. Pero pues aquí en dólares se puede ver que están entre 1.000 y 1.100 dólares. Y en estrato 4 está desde 1.400 a 1.900 dólares. Una software que está en México y en Colombia que permite sacar información más actualizada y bien clasificada es una inmobiliaria que se conoce acá como lahouse.com, donde ellos son bastante acuciosos en publicar información de precios por sectores, por ciudades, por barrios, por estadísticas y todo. Otro tema, hasta el momento, en cuanto al tema de estratificación y cómo eso influye en los precios, ¿hay alguna pregunta? Por el momento no. Bueno, yo aquí en México, yo no sé si eso exista. Digo, yo no estoy muy relacionada con la cuestión inmobiliaria, pero se me hace bastante interesante cómo tienen dividido. Digo, acá sí sabemos qué zonas son las más caras y todo, pero algo así dividido, Sí. creo que en México no hay, o no sé si al menos de que alguien de los compañeros sepa, pero bastante interesante. Gracias. Vale. Otro tema del que pues quería darles algunas cifras o referencias es, yo lo puse como turismo, ¿no? Pero es el que tiene que ver con obtener propiedades para ponerlas en rentas de corto plazo, ¿no? El tipo Airbnb, por eso puse aquí el signito de ellos. Entonces, y por eso al principio de la exposición hablé de la diversidad que tiene el país por las regiones, porque existen, digamos, bastantes opciones para que la gente que le gusta hacer turismo, hemos escuchado de extranjeros que quieren inclusive llegar a unos sitios recónditos de Colombia solo para saber dónde se inició el conflicto de la guerrilla de Colombia. Son como curiosidades que tiene la gente, y ya eso es una oportunidad para aquellos que viven en esas ciudades, por decir algo en una ciudad ubicada por allá en la llanura oriental, donde en la época anterior a un presidente que de pronto fue muy conocido por fuera, que se llamaba Álvaro Uribe, anterior a él, la guerrilla tenía asolada al país, aquí no se podía viajar. Estuvo también la época en Colombia del narcotráfico, donde también otro personaje nefasto de acá que se llama Pablo Escobar generó un miedo impresionante en la gente. Entonces la gente no salía, no hacía turismo, era imposible andar por las carreteras sin que estuvieras
supeditado a que te secuestraran, te hicieran. Entonces, pues, eso duró un buen tiempo aquí en Colombia y afectó muchísimo la economía, no sé, el desempeño de la gente. Y cuando ya se terminó, pues ahora la gente quiere saber dónde vivió Pablo Escobar y unas, no sé, como unas curiosidades todas raras, pero eso pues propicia que la gente tenga oportunidades de crear allá vivienda o proyectos de turismo, o glampings o ese tipo de cosas que se están volviendo interesantes. Vino a Colombia a buscar un lugar específico para hacer su famoso hotel en Guatapé, ¿no? Es un sitio muy, muy atractivo para hacer ese tipo de proyectos. La gente está apostándole mucho a eso porque la gente quiere salir, compartir con la familia después de esta pandemia. Entonces las cifras son eso, 34% quiere ir a playas populares como Cartagena, Santa Marta y San Andrés, que son como las ciudades más renombradas en cuanto a playas en Colombia, mientras que el 21% dijo tener interés en visitar las grandes ciudades. Entonces hay gente que quiere irse para la costa y hay gente que quiere venirse para el interior del país. O sea, dentro de la misma Colombia la gente quiere moverse y quiere estar en otro sitio, ya no metido en su casa. Desde mayo del 2020, Airbnb implementó aquí por lo menos un protocolo global de limpieza para asegurar que la gente se sienta más segura, pues, debido al virus y que pues, se cumplan esos protocolos. Entonces, los colombianos tienen una intención de viajar alta del 77% en comparación con el 23%, que no espera viajar ni está seguro de si lo hará en el 2021. Ya mucha gente ha hecho reservas de viaje, otros están planeando viajes y otros están esperando viajar este año, pero todavía no han hecho planes. En cifras, se podría decir que aquí se han gastado 852 millones de dólares en el país en aspectos como, no sé, gastos de tiendas, restaurantes, bares, todo lo que conlleva el venir a hacer turismo, ¿no? Entonces esa es una cifra pues que tiene relevancia para la economía del país, para que se vuelvan pues anfitriones. Esto lo dice el mismo presidente de Airbnb de Sudamérica. Así que sí puede ser, aunque habría que juzgar, ¿no? O sea, lo que les digo. La gente sí quiere irse, pero no sé qué tantos proyectos y qué qué tanto ánimo hay para crear ese tipo de proyectos acá debido a la situación que se podría presentar después en el país. Entonces, se acaba la pandemia, pero la situación política no está buena, entonces eso contraviene lo que quiere hacer la gente para turismear, ¿no? Aquí, de acuerdo a esta página que se llama AirDNA, que saca las cifras de Airbnb, se puede ver que, por ejemplo, para Bogotá, todos estos sitios que se ven acá, ustedes pueden entrar a airdna.co y entonces ahí pueden encontrar todas las ciudades y todos los tipos de hospedajes tipo Airbnb, como una propiedad totalmente independiente o otra que solamente sea un cuarto o una habitación compartida la que rentan, pero está tan en boga esto que en todos los estratos de la ciudad, de acuerdo a eso que vimos ahorita, clasificaciones, existe gente que pone su propiedad y la sube a Airbnb para poderle sacar una renta mejor. Pues aquí se ve que en Bogotá por lo menos está en promedio entre 121,000 pesos. El promedio es de 121,000 pesos en costo de una Airbnb, y eso genera un retorno, un profit de 810,000, que equivalen a $218, ¿no? Entonces, pues es interesante el tema del Airbnb y del turismo. Se pueden consultar cifras en MINSIT, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el que regula todo el tema de turismo acá, el que dice si te da permiso para que cierto
sectores puedan o no puedan hacer turismo o no puedan crear proyectos de Airbnb. Y pues aquí se pueden encontrar varias cifras de que hay todavía mucho extranjero no residente que quiere ir a Colombia por meses. Y aquí se ve que los 10 países de residencia de extranjeros que no viven en Colombia, que quieren venir a Colombia, en primer lugar está los Estados Unidos, México está de tercero. Entonces existe un buen panorama, pues, para que podría ser buen panorama para que la gente sí venga a hacer turismo, y eso, pues, los que quieran crear un proyecto de Airbnb acá para sacarle renta, pues pueden evaluar si vale la pena o no vale la pena. Entonces, esos son los temas que yo tenía para ustedes, un poco el tema de quién paga qué, el crédito hipotecario, qué es la compra de planos, cómo se clasifican los estratos en Colombia y qué panorama hay del turismo. Pues espero haberles dado una breve introducción y un panorama global de lo que es el mercado inmobiliario acá. Y si tienen cualquier pregunta que yo les pueda contestar, pues me pueden escribir directamente y yo les comparto, si les interesa, les comparto la presentación y el archivito de Excel. Oye, y tú, o sea, ¿puedes hablar del proyecto que estás haciendo o es un proyecto secreto? No, no. De hecho, digamos, no me da vergüenza hablarlo. Yo hice un proyecto, me lancé a hacer un proyecto inmobiliario de construir un edificio de 10 pisos. Mucha gente podría decir, pero no sea bruto, ¿cómo se va a lanzar a hacer eso? Haga primero una casa, un edificio de 2 pisos y de ahí sí haga uno de 10, ¿no? Yo me lancé a hacer uno de 10. Entonces, todo eso fue aprendizaje, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas. Entonces entiendo la ingeniería luego, porque la ingeniería es igual de ingeniería, sea en sistemas o sea en construcción, ¿correcto? Los procesos son similares, lo que importa es la gestión del proyecto, lo que importa. Entonces me metí a eso, pero no conocía de eso de todos modos. Entonces los números tal vez no estuvieron bien hechos. Eso me significó que yo invertí en ese proyecto, yo financié ese proyecto, o sea, puse dinero para sacarle unos rendimientos, pero también también puse dinero para sacarle utilidad al final. Debido a los diferentes errores en el proyecto, los sobrecostos, el tiempo de demora, ese proyecto no dio utilidad. Entonces mi capital saltó de ese proyecto a otro proyecto que hoy lo estamos haciendo ya por llamarlo así, con tecnología de BIM Information Modeling. Entonces eso significa que uno modela todo el proyecto antes en 3 dimensiones con un arquitecto serio y no con un arquitecto perdón que lo diga así, pero con un arquitecto que yo ni conocía y que lo encontraron en la calle. Entonces el proyecto ahora tiene toda la información en 3D y de ahí se saca toda la información para que el constructor se base en esos datos del modelo 3D y simplemente se dedique a construir, no a opinar ni a pensar, sino a construir. Eso pues está haciendo que el proyecto tenga un mejor desempeño que el anterior y posiblemente sí pueda sí pueda dar utilidad, ¿no? Pero pues como ya me metí en este selecto grupo, entonces ya digamos a uno le pica el bicho de, ¿será que sigo dejando el dinero en un proyecto para esperar a la utilidad? Porque se demora mucho, ¿cierto? Un proyecto de esto se demora 24 meses, 18, 24 meses, mientras que todas las oportunidades que uno puede encontrar a través de la comunidad de inversores internacionales, pues le da para pensar, mejor le invierto a criptomonedas o mejor le invierto no sé, a un emprendimiento, a buscar oportunidades en un país montando una empresa para sacarle usufructo al tema inmobiliario.
Entonces, pues los proyectos los sigo haciendo porque me gusta el tema y sigo aprendiendo y estoy buscando todavía la manera de que haya inversionistas que quieran invertir en ese tipo de proyectos. Faltaría ver qué tan interesante y atractiva es la tasa que le puede ofrecer el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este momento, los números de ese proyecto que estamos haciendo ahorita dan para que si alguien quisiera invertir en el proyecto, se le podría ofrecer una tasa del 10%, que acá en Colombia el 10% pues no se consigue tan fácil dejando la plata en el banco, comprándose un depósito a término fijo o haciendo lo tradicional. Mientras que si lo mete a fondear el proyecto, se está ganando el 10% sin hacer nada. O sea, tú pones la plata y no haces nada. Y pues 10% es una tasa interesante, ¿no? El neto le podría quedar un poquito menos del 10, pero pues es que todo, si yo pongo mi dinero, que no hago nada con él y me cobran algo por él, pues tampoco es algo del otro mundo, ¿no? Entonces, la idea era crear una plataforma de crowdfunding para que los interesados en los proyectos que pondríamos a disposición quisieran invertir. Pero todo eso está como, se está haciendo, está un poco demorado y a eso es a lo que se le está apuntando, ¿no? El proyecto no es ningún secreto, pero pues siempre uno tiene que reconocer que tuvo errores en uno y espero a tener éxitos en el otro. Ya, ¿y ese 10% es anual? 10% anual. ¿En qué nivel de estrato tiene y en qué zona está? Acá está en una zona bastante comercial, está cerca de universidades, centros comerciales, una avenida principal de acá de Bogotá que se llama la Avenida El Dorado, que es la que va para el aeropuerto. Está cerca al sitio, bueno, ahora eso ya no es, pues está un poco apagado por la pandemia, pero apenas se reabra. Existe un sitio donde todo el mundo hace ferias de exposición que se llama Corferias. Entonces es un barrio que está muy cerca entonces trae mucho flujo de gente cuando la gente viene a esas ferias, busca hospedarse, por ejemplo, en ese barrio o busca tener vivienda cerca de eso para ir a trabajar más cerca de esos sitios. Entonces es un estrato 4. Las viviendas están el metro cuadrado está ahí entre, ¿qué te digo yo? 6 millones y 7,5 millones de pesos, que no los tengo aquí en dólares. Y es atractivo, esa del sitio es atractivo. De hecho, los proyectos que intentamos hacer con mi socio, yo le digo mi socio, ¿no? Aunque no he firmado una constitución de sociedad, pero es el socio porque es el que hace las finanzas y yo soy el que jodo. Entonces, pues es atractivo por el sitio, ¿sí? Por el estrato, la comodidad de cercanía. Hay gente que el edificio, por ejemplo, es de 29 viviendas y quedan 7 por vender. Si se le hiciera, por ejemplo, un marketing estilo doble, yo creo que ya se hubieran vendido. ¿Lo vendiste por planos o cómo lo vendiste? Claro, por eso quise hablar un poco sobre planos, porque digamos que el proyecto está estructurado de manera que sea financiado en su etapa de desarrollo por un año, por ejemplo, y tenga unas preventas. Entonces yo puedo ir vendiendo antes, mientras consigo ese capital, y eso me ayude a que, por ejemplo, si llego a necesitar más capital, se lo pueda pedir a un crédito constructor y pueda seguir pues teniendo una rentabilidad interesante. Si tuviera el capital completo y no necesitara bancos, de pronto la rentabilidad sería más alta todavía. Ok, lo que sucede, bueno, aquí en México también hay mucho desarrollo, ¿sí? Casa vieja la convierten en tantos departamentos, ¿no?
y te compran o casas que sí que ya viven gente mayor o alguna cosa así, y lo convierten en departamentos en toda la República Mexicana. Hay muchos desarrollos, ¿sí? Hay por estratos también el departamento, sí, hay uno, se llama Instituto Nacional de la Vivienda, para gente que va a hacer pues, juntas y bulla y todo, y le dan su vivienda a un valor muy, muy barato, ¿no? Hay que ir, ¿sí? Entonces, hay de todo aquí como allá, ¿no? También hay estratos también. Es la misma situación que se vive, ¿sí? En Colombia. ¿Cómo se llama? Lo que sucede con las inversiones en nuestros países latinos, hay que pensarle para que no se caigan en situaciones políticas y descompongan en realidad la economía de nuestro país, ¿no? Porque lo que sucede también aquí con el COVID, dejaron hay muchos lugares de renta, las rentas bajaron, por lo mismo de que la gente se fue a vivir con sus familiares porque ya no tiene trabajo, las empresas cerraron, en las plazas o mall hay muchas, ¿cómo se llama? Muchos negocios que cerraron y hay muchas oportunidades para tener, pero ahorita pues no hay esa situación, ¿no? No hay gente que compre. Entonces, y también, pues México es comparable con Colombia porque tenemos dos mares, ¿sí? Tenemos, sí, o tres, el Golfo, tenemos el Caribe, tenemos el Pacífico y tenemos el Mar de Cortés. Entonces, tenemos cordilleras, tenemos todo eso, ¿no? Creo que lo Vale. más triste de nuestros países es lo político, ¿no? Lo político porque somos países muy bellos, que tenemos las mismas oportunidades. Eso que estás construyendo también se puede construir en una zona igual aquí al mismo precio, ¿sí? Entonces, pero pues sí, lo que está haciendo los gobiernos es destruir la economía en realidad, ¿no? Esperemos que nosotros ya nos hayamos salvado, ¿sí? Sí, de no caer en esa situación, ¿sí? Entonces estamos en eso, pues te felicito que eres muy, ¿cómo se llama? Muy aventado, ¿sí? Para hacer todo esto y pues qué bueno, ¿no? Y así eres, creo que desde chico así eres, ¿no? Buscas por acá, buscas por allá, le mueves aquí, le mueves allá, ¿no? Y pues está bien. Gracias por tu presentación, estuvo muy padre y todo un Sí, maestro. sí, quería complementarte. De hecho, esa es la metodología, ¿no? Aquí buscar lotes de personas que ya no quieren estar en ella o que su casa ya les aburre, entonces uno les negocia. Y los números que escribía en el chat en el otro día, es, en general, si uno saca la radiografía de esos números, se da cuenta de que un lote no puede pasar del 15% de todo el costo, los costos directos no pueden pasar del 40%, los indirectos del 15%, y si el objetivo es apuntarle una rentabilidad del 20%, pues tiene que hacer muy eficiente la construcción, ¿no? Entonces, sí, existen muchas oportunidades de esas, se compran las casas, se demuelen y ahí se hacen los edificios. En otras ocasiones se cogen las casas y dentro de la misma casa se divide como en pequeños apartamentos. Eso lo hace un amigo mío con el que pensamos invertir en Estados Unidos en construcción de casas en Lavelle, Florida. Sí, que allá sí funciona el modelo de Kiyosaki, ¿cierto? Porque todo es más ágil y estándar. Entonces, pues aquí se coge esa casa y se la parte en pedacitos muy pequeños y entonces en lugar de sacarle 2 millones o 3 millones de pesos a la casa, se le saca 12 o 13 millones. Pero con esto de la pandemia, pues eso se ha reducido. Y el otro aspecto en el que también he invertido es una vez hice una inversión en un proyecto de oficinas y pues, después de la pandemia las oficinas se fueron para el carajo, entonces ya nadie quiere estar en oficinas y entonces ese proyecto está ahí varado sin operación y, y estamos demandando el proyecto por daños y perjuicios a ver si se logra recuperar algún dinero. Es un edificio hermoso, estilo Google, terminado para oficinas y locales de comida, pero desocupado absolutamente. Un elefante blanco que se llama aquí, sin operación alguna, esperando a ver qué pasa con él porque el tema de las oficinas cambió totalmente, la pandemia cambió totalmente el tema de las oficinas.
De hecho, tengo unas oficinas en el centro de la ciudad, que es un sector bastante valorizado en el centro de Bogotá, que también está ahí alquilado, pero no sabemos hasta cuándo, porque la gente en cualquier momento se aburre de las oficinas y dice, ya no quiero estar aquí, y hasta ahí llegamos. Entonces, hay varias oportunidades, pero todas están en riesgo. Entonces, pero bueno, hay que seguir. Arely tiene una pregunta. Arely. Dale, Arely, no seas tímida. Tiene la mano levantada, pero no. Hola, hola. Hola, Arely. Ya, sorry, es que estoy desde el celular. Lo que decía Patricio es que, por ejemplo, en la cuestión de oficinas, que ahorita está como la disyuntiva, ¿no? De vamos a regresar a trabajar o no, nos Ujú. conviene o no. Yo he visto recientemente muchos anuncios, bueno, no tantos, pero ya empiezan a haber más anuncios sobre coworking, o sea, como que los están reactivando nuevamente, pero aquí el reto sería cómo se va a combinar esa cuestión de que, o sea, ya sí es coworking, pero, o sea, porque la gente también ya necesita salir, ¿no? Sí, Y verse con sus equipos de trabajo y estar ahí. No siempre, pero sí lo tienen que hacer. Entonces, buscar la forma de ofrecerle eso a las empresas, porque sí, es un hecho de que más adelante, ya cuando empiece a normalizarse o a tomar el nuevo rumbo, sí va a haber esa cuestión de necesitar espacios de reunión. Entonces, digo, nada más como anotación para tomarlo en cuenta. Y es más, hasta desde ahorita irlo planeando, ¿no? Para ver qué es lo que se puede rescatar de eso, sí, es ¿no? que, digamos, el ser humano es social. Chévere estar aquí en la casa, pero yo creo que ya uno se mama estar metido aquí. Se mama acá en Hoy sí, Ecuador, no, ya. acá en Colombia se mama es que está cansado, ¿no? Por si acaso. De estar aquí sentado y sentado viendo las cuatro paredes o estar más bien asustado de que si salgo me voy a contagiar. Yo creo que al No, final y todos de nos vamos a hecho, contagiar porque pues, es cuestión como mental, ya, o sea, por salud mental, digo, a nosotros en la oficina, bueno, como equipo de trabajo nos ha pasado que ya varios de los chicos con los que trabajamos colapsaron, o sea, ya es en verdad de que ir a terapia y todo, o sea, es un conjunto de cosas, pero sí parte de importante es eso, de que estás en tu casa, estás solo, estás encerrado, entonces ya no ven la hora para salir. Y nosotros, o sea, del lado de como responsables de un equipo, estamos justo en esa disyuntiva de, puta, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? O sea, si nos vamos a oficina o no nos vamos, o vamos mitad y mitad, pero necesitamos un lugar donde dejar las compus porque pues es diseño, entonces, ¿sabes? Entonces hay como esa parte de aprovechar si ya tienes el espacio a las necesidades de las empresas que van a surgir, ¿no? correcto, Areli. Muchísimas gracias. Gracias. Moisés, yo tengo tu misma oficina. Entonces, Genial. bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, inquietud, insulto, Bueno, yo por lo indicador. menos te diría que para alguna otra presentación que puedas hacer, claro, es el espacio de Edson, pero sería bueno saber cómo, por ejemplo, cómo desde fuera se puede invertir en Colombia. O sea, porque hablaste del turismo, hablaste de todas las oportunidades, hablaste de que es súper chévere, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, sé que, o bueno, al menos me han dicho que es difícil abrir una cuenta allá, entonces, ¿sabes? O sea, como todo ese tipo de cosas, por ejemplo, si alguien quiere invertir en tu proyecto,
bueno, que yo vendiéndote aquí tu proyecto, ¿no? Entonces, pero ese tipo de cosas, ¿no? O sea, serían como chéveres, bueno, o al menos a mí me gustaría escucharlo, porque pues sí, Colombia es súper atractivo, a mí me parece que tiene muy buenos precios, por lo menos en temas de vivienda, pero buenas oportunidades, diría yo, no sé, quizás. Pero para saber, pues, o sea, saber de qué, cómo se maneja eso, pues. Yo, por lo menos. No, perfecto. O sea, de hecho, si yo tuviera una información más concreta, seguro que te la mostraba ya, pero digamos que el proyecto que estoy haciendo ya va en una etapa en la que no sería propicio fondearla porque ya, pues, ya tiene los fondos, ¿no? Entonces, pero yo sí quisiera tener más proyectos y tener disponible la plataforma para que la gente decida si le es atractivo o no le es atractivo. Y en temas de Cámara y Comercio, podía haber sido otras diapositivas que habría podido presentar. No es la más complicada Colombia para abrir una empresa, ¿no? Pero sí es un poco más costoso que en otros países. eh, Se ha reducido la tramitología, pero sí, sí es, no es, mejor dicho, no es como los paraísos de estilo, no sé, Panamá, Estados Unidos, que allá tú abres con dos, la empresa, yo ya abrí empresa, hace una semana abrimos empresa. Eso fue de 2 días, 3 días. Acá eso ha mejorado muchísimo, pero siempre es un poquito más complicado y el tema impositivo, ¿no? Acá se busca, pues los gobiernos todavía creen que aquí es dándole duro a las empresas como se genera productividad y en países de otro nivel sí se cobran duro los impuestos, pero no se le cobra a las empresas, ¿no? ¿Cierto? Entonces la gente pues le da miedo, le da pereza hacer empresa acá porque termina ahogada en impuestos. Entonces eso, eso sí es bueno saberlo y sí, sí puede existir pues, oportunidades interesantes, ¿no? No tan flexibles como en otros países, pero sí, tienes toda la razón. Ese tema no estaba ahí. Listo, hermano. Bueno, no sé si alguien más por ahí tiene alguna otra duda. El dueño aquí del kiosco, como diría Ida. El dueño del chuzo se dice acá. A ver si tiene, no sé, alguna pregunta o alguien más. Y si no, pues sería todo por el día de hoy. Espérate para tomar la foto, Darío del Millón. Ese alcance que le diste a Patricio sobre cómo llegar a invertir es básico, Patricio, te lo dejamos como tarea para la casa. De ahí, no, básicamente está toda explicada. Gracias por tu presentación. Y bueno, sí ha llegado a muchos, creo, porque hay como 30 atrayentes, más lo del TikTok, más lo del Instagram, más lo del Facebook. Sí, sí. Oye, prenden su cámara para poder tomarnos la foto y despedirnos. Órale, Rulcito. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, güey? Bien. Excelente presentación, mi estimado. Muy buena información. Gracias. Muchísimas gracias. Listo. Ahí va. 1, 2. Aprovecho y les hago propaganda. Espero que no esté soltando la lengua antes de tiempo, porque creo que ya las alternativas de inversión se van a empezar a presentar los domingos, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo así como alguna vez aquí presentaron un contacto de Panamá, otro de Estados Unidos, yo a propósito del comentario de Darío,
va a haber una ponencia de una persona que tiene una opción de inversión en diferentes tipos de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Pero imagínate, o sea, él es colombiano y él está haciendo esa inversión desde aquí hacia allá. Entonces, pues es lo que nosotros siempre hemos estado como buscando, ¿no? Falta ver si las barreras de entrada no son tan grandes como para poder hacerlo. Pero por lo menos nos vamos a enterar de qué se trata. Excelente, hermano. Está para, Muchas gracias. está para el otro domingo, no este, sino el otro, el 11 de julio. Excelente. Si no es molestia, aprovecho en invitarlos para el día lunes también, una oportunidad para aquellas personas que estén interesadas en una red social monetizada. Gracias. Recuerden llenar su encuesta, por favor, que los estamos esperando para poder utilizar esa información para el bien de toda la comunidad. También se les Edson, hace ahí el mención. problema de esa encuesta era que es que no había opción de $1.000.000, Chino. Ah, no, hermano, esas son encuestas VIP. Eso ya lo vamos a soltar más adelante. Ya, esas van por otro, listo, perfecto. Ese estrato 10. Estrato 25, weón. Paga membresía para esa encuesta. A mis amigos colombianos, saludos a los que estén por ahí. Antes se me metía aquí la niña Isasa, ya no la veo. Guillermo no lo he vuelto a ver, no sé qué le pasó. Espero que no tenga COVID. No se pierdan, ¿no?